Millones de israelíes despertaban ayer domingo con la noticia de que más de 100 cazas de la fuerza israelí habían realizado ataques preventivos contra la organización terrorista chiita Hezbollah en el sur del Líbano. Pocas horas antes, los habitantes del norte del país vivían un ataque con más de 2.100 cohetes y drones provenientes del sur del Líbano que causaron estragos en diferentes localidades. Veremos qué efecto tiene esto en el crudo, en las petroleras, y veremos si el ahorro busca cobijo en el dólar, en el oro y también en la renta fija. El dólar sigue con su declive, el oro toca nuevos máximos y la rentabilidad de la renta fija pues baja, sobre todo los tramos cortos. En las bolsas tenemos resaca tras Jackson Hole. Powell dice que los inversores esperaban lo que los inversores esperaban. Emula Jerome Powell a Mario Draghi. Dice que no ve tanto riesgo en la inflación y que no cierra la puerta a una bajada de tipos de interés más intensa si el mercado laboral así lo pide. Lo cierto es que Powell se ha caracterizado por actuar algo tarde, siempre, pero con enorme contundencia, tanto en la fase más expansiva, con programas de compras ilimitadas, como en la fase más restrictiva, con una subida de tipos a la que pocos bancos centrales han conseguido seguirle en ritmo y en cuantía. A golpe de martillo, la Reserva Federal ha sido el banco que más recalentó la economía y el que más ha esperado para aflojar la presión. Ahora Powell gana terreno y gana tiempo a su estilo. Los inversores creen que nos encontramos en una fase de relajación monetaria total, reviviendo la expectativa de varias bajadas de tasas de interés antes de que finalice este año. Así que, bueno, iremos viendo. Hoy, ojo, tenemos tertulia de mercados a partir de las 8:15 de la mañana con 3 gestoras internacionales de primera línea. Sí, van a estar con nosotros Janus Henderson, Alken Asset Management y también Tikeo Capital. Con ellos veremos dónde están las claves, ideas de inversión y situaremos las oportunidades y las referencias más destacadas para la recta final de este año. En los mercados, la verdad es que la Reserva Federal ha dado un nuevo impulso al IBEX 35, que tras el vendaval bajista de principios de agosto suma un 8,54%. Hay valores en zona de récords, un Inditex, un Iberdrola, un ACS, y los índices americanos como el Dow Jones, pues vemos que se sitúa a tiro de piedra de nuevos máximos. Subidas que sin embargo no están respaldadas por un fuerte volumen de negocio. Es agosto y esto se nota. En las últimas 12 sesiones, la cifra máxima negociada en la bolsa española ha sido de 826 millones de euros, cifra que se sitúa por debajo del promedio diario negociado en agosto del año 2023. Mientras, buenas noticias con la morosidad de la banca, que sigue dando sorpresas más que positivas. La tasa de impagos cae en junio al 3,54%, es su nivel más bajo desde finales del año 2008. La clave es la menor entrada en los balances de préstamos impagados. El Banco de España dice que los préstamos morosos han bajado en 1.500 millones de euros y consigue así la banca transitar con éxito por el periodo de subidas de tipos de interés más intensos de la historia, con un impacto mínimo en el ratio de impagados. Lo cierto es que arrancamos curso escolar y arrancamos con 3 asignaturas pendientes y las llevamos ahí en la mochila: paro, pensiones y deuda. El paro estructural registrado supera el 11%. Para los más jóvenes, agárrese, supera el 26%. Y ojo, hay otro dato más que preocupante, y es que para los mayores de 45 años, pues la cifra es dramática. Casi el 60% del total de los parados supera esta edad. El elevado desempleo golpea a los ingresos de los hogares, golpea por lo tanto al consumo, a la actividad, y tiene un impacto directo además en las arcas públicas. Menos ingresos por cotizaciones sociales y más gastos en prestaciones, y esto hace crecer la deuda y también el déficit. La deuda crece sin freno hasta los 1,63 billones de euros en junio, y este alto endeudamiento limita nuestra capacidad de crecimiento y merma también nuestro escudo para afrontar nuevas crisis. Y además, como guinda, pues tenemos 2 elementos estructurales que nos van a acompañar y que hay que afrontar más pronto que tarde. Uno de ellos es la educación y otro es las pensiones. Empieza bonito el curso, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, esto es para enmarcar. La semana viene además también con la mirada puesta en los muchos problemas que tiene el gobierno. La Guardia Civil ha registrado la casa del empresario Juan Carlos Barrabés, investigado en la causa contra Begoña Gómez, y en los próximos días el juez Peinado tomará declaración a varios directores
directivos que patrocinaron la cátedra de la mujer del presidente del gobierno. Vamos a ir con ellos y con otros muchos más asuntos que hoy serán noticias. 7 y 6, esto es Radio Intereconomía. Vamos con titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Las delegaciones de Hamas e Israel para un alto el fuego abandonan el Cairo sin acuerdo. Hezbollah ha lanzado más de 300 cohetes contra Israel y decenas de aviones israelíes han bombardeado el Líbano. El movimiento palestino sigue adherido al borrador que aceptó el pasado 2 de julio y que incluía el fin de las hostilidades y la retirada total de las tropas israelíes. Desde Estados Unidos aseguran que seguirán trabajando para lograr un acuerdo que detenga las hostilidades en Gaza. El consejero de la Casa Blanca, Jake Sullivan, promete alcanzar un acuerdo entre todas las partes para evitar que el conflicto se convierta en una guerra regional a gran escala. Desde la Unión Europea, Josep Borrell ha advertido en su cuenta de la red social X del nivel crítico de peligrosidad de la situación en Oriente Medio, y desde la ONU, su secretario general Antonio Guterres ha mostrado su preocupación por una nueva escalada de tensiones y pide el cese de hostilidades. El líder de la oposición venezolana, Edmundo González, comparece hoy ante la Fiscalía por supuesta conspiración tras su denuncia de fraude electoral. Y ha denunciado la falta de independencia de la justicia venezolana. El mundo sabe que el TSJ desde hace mucho tiempo dejó de ser un tribunal imparcial y al servicio de la justicia para convertirse en el brazo ejecutor de Nicolás Maduro. Señores del CNE, no se escondan detrás de un tribunal, asuman su papel y respeten los resultados. Muestren las actas mesa por mesa y den paso a una auditoría internacional imparcial, independiente y confiable. Eso es lo único que deben hacer. Por más vericuetos que busquen, la verdad se impondrá y nuestra amada Venezuela entrará por el camino de la justicia, la paz y la libertad. González Urrutia, que se encuentra actualmente en paradero desconocido por miedo a represalias de una justicia bajo el control del chavismo. El canciller alemán Olaf Scholz visita Solingen, al oeste del país, tras el atentado del pasado viernes que dejó 3 muertos y 8 heridos. El autor confeso de los hechos, un ciudadano sirio de 26 años que atacó con un cuchillo durante un concierto, ha admitido que comparte la ideología del autoproclamado Estado Islámico. En la agenda del día, el Instituto Nacional de Estadística publica el índice de precios industriales correspondientes al mes de julio. Y fuera de nuestras fronteras, en Alemania se conocerá el índice IFO de confianza empresarial de agosto. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, se hará público los pedidos de bienes no duraderos correspondientes al mes de julio. Esta semana los inversores estarán atentos a los datos de inflación de las principales economías europeas y al PCE deflactor en Estados Unidos. El indicador de inflación que más en cuenta tiene la Fed a la hora de tomar decisiones de política monetaria y que podría incrementar levemente respecto al mes anterior. Ignacio Baqueano, Country Manager de Leverage Search. El mercado está esperando una subida de 2 décimas y que quede la interanual en 2,6%. Esto estoy hablando de la subyacente, que sea más o menos en línea con eso. No sería muy exagerado, pero sí veremos ya la semana siguiente, el viernes siguiente, el dato de desempleo, que ahí sí que marcará si sigue subiendo la tasa de ese 0,43% que subía de julio, si ha seguido subiendo. La verdad es que creo que ahora el mercado está más pensando en ese empleo y en ralentización y que pueda una posible recesión en Estados Unidos, que ahora ya en las últimas 2 semanas nos hemos olvidado, pero con el dato de desempleo último que salió sí que la preocupación era por una posible recesión. Además de los datos adelantados de IPC en España, Alemania, Francia y la eurozona, también conoceremos el PIB del segundo trimestre en Alemania, Francia y Estados Unidos. España dará cuenta de la confianza del consumidor y ventas minoristas en julio, y también hablarán el gobernador de la Fed, Christopher Waller, y el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane. Los mercados comienzan la semana con mayoría de descensos lastrados por las tensiones en Oriente Medio. Es lo que se puede ver en el continente asiático, con correcciones en el Nikkei de Tokio del 0,87%, pérdidas más suaves en el Kospi surcoreano y el índice de Shanghai. De momento resiste el Hansen de Hong Kong con avances del 0,8%. Mirando a Wall
Street. Los futuros anticipan ligeros descensos del 0,15% para el tecnológico Nasdaq y el S&P 500 y signo negativo en las bolsas europeas. El futuro sobre el DAX extragermano anticipa descensos del 0,35%. El futuro vinculado al Eurostoxx 50 a la baja un 0,26%. Y las materias primas, tras esas tensiones en Oriente Medio, han incrementado el precio del crudo ligero West Texas, el de referencia en Estados Unidos, hasta los $75,36. También el Brent sube su precio hasta situarse en la cuota de los $78,6 el barril. El IBEX 35, que va a arrancar hoy desde los 11.278 puntos, después de subir el pasado viernes un 1,1%. Dos cositas más para completar los titulares de este lunes 26 ya de agosto. Aquí en España hoy comienza el curso político con frentes abiertos en Cataluña y en la inmigración. Y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pide alejar el ruido de la política y defiende una actitud constructiva de su gobierno. Però jo no vinc a barallar-me ni discutir-me amb ningú, i els que es vulguin barallar i discutir. Dice que no viene a pelear con ninguno y que viene a otra cosa, y defiende las buenas relaciones tanto con el gobierno central como con la Comunidad de Madrid. Desde la oposición, el líder del PP, Núñez Feijóo, ha avisado que el cupo catalán es una mutación constitucional y responsabiliza al gobierno de la huida de Puigdemont. El gobierno ha mirado para otro lado y nos ha hecho hacer el ridículo con una huida televisada de una persona buscada y con una orden de búsqueda y captura y detención emanada del Tribunal Supremo. Por consiguiente, hemos hecho el ridículo internacional y hemos vuelto a acreditar que el gobierno depende de lo que diga el independentismo. Y el juez Juan Carlos Peinado toma declaración como testigos a 4 empresarios dentro de su investigación a Begoña Gómez. Concretamente a la directora de Guacalúa, Leticia Laufer, el consejero delegado de Barrabés, Luis Miguel Ciprés, el CEO de Reales Seguros, Ignacio Mariscal, y el subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón Martínez. Se investiga un presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El pasado viernes, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registraron la vivienda y una de las empresas de Juan Carlos Barrabés. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Durante el día de hoy se espera que la situación meteorológica tienda a estabilizarse en la mayor parte de la península, con predominio de cielos poco nubosos. Sin embargo, en el área mediterránea se prevé mayor inestabilidad. Se anticipan intervalos de nubes en las zonas mediterránea peninsular, con posibilidad de lluvias en el sur de la Comunidad Valenciana, Pirineo Oriental y zonas litorales y prelitorales de Cataluña. También podría registrarse precipitaciones en el sureste peninsular, el Estrecho y el entorno de Alborán, aunque en menores cantidades que las del día anterior. En Baleares se esperan intervalos nubosos con baja probabilidad de chubascos y tormentas. En Canarias se prevén intervalos de nubes bajas en el norte de las islas. Las temperaturas experimentarán una recuperación en el tercio norte de la península, con ascensos notables en algunos puntos de la meseta norte. Por otro lado, se prevé un descenso térmico en Andalucía, el sureste y Baleares. En Canarias las temperaturas subirán en las medianías. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Hoy, en Capital Intereconomía... Es lunes 26 de agosto. Arrancamos la semana y lo hacemos con la vista puesta en los mercados financieros para situar las claves, pero sobre todo para encontrar las oportunidades. Ideas de inversión hoy con Janus Henderson, con Alken Asset Management y con Tikeo Capital. Con estas 3 gestoras internacionales miraremos en profundidad a los mercados con el interés y con la atención en Jerome Powell y en los bancos centrales. Importante porque desde las 9 menos 10, preapertura, con la atención puesta en aquellos valores que pueden hacerlo muy bien dentro de nuestras carteras y aportarnos rentabilidad mitigando los riesgos. Tendremos análisis, consultorio de bolsa y hoy también consultorio de fondos de inversión. Llegamos en directo hasta las 11 de la mañana, así que no se lo pierdan.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con Susana Criado. 7:16. Miramos a los mercados financieros. Paloma Arnaldos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Oye, lo primero, tiempo real. Empezamos por Asia, ese mercado que sigue activo, generando información y generando, por lo tanto, oportunidades. Cuéntame cómo están los índices. Pues tenemos signo mixto. De momento, los números verdes se los anota el Hansen de Hong Kong. Es una subida del 0,7% y lo peor se lo está llevando la bolsa de Tokio, el Nikkei, caída del 1,13. Por su parte, en Shanghái vemos un recorte suave del 0,23 y en Seúl, con el Kospi, una caída del 0,38%. Vamos con los futuros americanos, ¿verde o rojo? Rojo, caídas, pero eso sí son bastante suaves. Tenemos recorte del 0,10% para el futuro del S&P 500 y del Nasdaq. Y en cuanto al futuro del Dow Jones, la caída es del 0,07. ¿Rojo también para los futuros en Europa? Rojo también en Europa. En el caso del DAX, la caída es del 0,36 y el futuro del Eurostock 50, recorte de 0,25 punto porcentual. Descensos muy moderados a las criptomonedas. Bitcoin, tiempo real, $64.000. Ha superado la resistencia marcada por los expertos en 61.000 y nos dicen que podría seguir escalando posiciones. Ethereum en rojo en las últimas horas, pero en verde en la última semana, subiendo casi un 4%, $2.749. Importante Ethereum porque se cumple un mes de los primeros ETFs de Ethereum. Esos ETFs no han impulsado el precio del activo, no han provocado entradas positivas sobre este activo. Veremos enseguida por qué y veremos dónde están las claves y sobre todo qué esperar. Pero antes echamos un vistazo a Asia. En Asia, claves, ¿qué se está cotizando ahora mismo? Pues como decíamos, si nos fijamos en el Nikkei de Tokio, que es el que se está llevando la peor parte, esa caída del 1,1%, va en paralelo al yen, que sube a su nivel más alto en casi 3 semanas frente al dólar. Concretamente, un dólar se intercambia a 143,67 yenes. También tenemos que fijarnos hoy en otra plaza, en Asia. Nos fijamos en la India, en el Nifty, que está subiendo un 0,7%, y es que hoy nos llegan datos macroeconómicos desde allí. El PIB de la India se ha situado entre abril y junio en el 6,9%, frente al 7,8% del trimestre anterior. El crecimiento económico de la India probablemente se está moderando y creciendo a un ritmo más lento en el trimestre debido a un menor gasto gubernamental en medio de ese proceso electoral que concluía en el mes de junio. Volviendo a las bolsas, en este caso a las chinas, tenemos que mirar una compañía, a China Petroleum and Chemical Corporation, más conocida como Sinopec, que ha presentado resultados. Ha registrado un aumento del 2,7% en el beneficio neto en el primer semestre del año. Atribuye esta subida al alza de los precios del crudo. La compañía está rebotando un 1,2% en la bolsa de Shanghái. Vamos a mirar a otros valores protagonistas dentro del Hansen. Lo mejor se lo están llevando dos sectores, las biotecnológicas y también el real estate. Tenemos a Ward Real Estate rebotando un 5,2%. También entre los mejores encontramos a Longford Properties, y en cuanto a las biotecnológicas destacan los avances de Buxi del 4,2%. Caída la más acusada en el Hansen para Sinopharm, de casi 4 puntos porcentuales. Y la bolsa de Japón, como decimos, la más damnificada en Asia en el día de hoy. Vemos importantes caídas para compañías como Nissan, se deja un 4,7%, o como Fujikura, otra de las peores, caída del 4,02%. Esto es lo que tenemos en Asia. Miramos ahora a Wall Street.
El mercado americano esperaba durante toda la semana el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole. El presidente de la Fed cumplió con las expectativas. Confirmaba el viernes el inicio de la flexibilización monetaria, impulsando a los índices de la bolsa de Nueva York. Concretamente, Dow Jones y S&P 500 se revalorizaban un 1,1%. El Nasdaq un 1,5% en la última jornada de la semana. Powell confirmaba que ya ha llegado el momento de bajar tipos, aunque eso sí no detallaba de qué magnitud van a ser los recortes ni cuántos se van a producir. La dirección a seguir está clara y el ritmo de los recortes de tipos va a depender de los datos que vayan llegando, de la evolución de las perspectivas y del equilibrio de riesgos, dice Powell. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para apoyar la solidez del mercado de trabajo. Dice que hay buenas razones para pensar que la economía va a volver a alcanzar una inflación del 2%, manteniendo la fuerza laboral. Dice también que el nivel actual de los tipos de interés da un amplio margen para responder a cualquier riesgo al que se puedan enfrentar. Decía en Jackson Hole el presidente de la Fed. Y tras estas palabras, las tecnológicas subían con particular fuerza, ya que los inversores tienen esperanza de que un entorno de tipos más bajos vaya a beneficiar a este tipo de compañías. Tesla y Nvidia ganaban más de un 4%, Apple y Alphabet rebotaban más de un punto porcentual y también ganaron terreno los títulos de pequeña capitalización. Con esta perspectiva de bajadas de tipos, concretamente veíamos al Russell 2000 avanzar más de un 3%. Bueno, tras el rebote del viernes, los indicadores despedían la semana con ganancias. Han sido el 1,45% para el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones subían un 1,40% y un 1,27% respectivamente. Entre los ganadores de la semana están los sectores que pueden beneficiarse de ese entorno de tipos de interés más bajo, como el inmobiliario o el financiero, y en general las pequeñas empresas. Ya lo decíamos, el índice Russell 2000, el que mide la marcha de las pequeñas empresas, en la semana subía un 3,5%. El rendimiento del bono americano a 10 años, sensible a la política monetaria, comenzaba la semana rozando el 3,9% y cerraba este viernes por debajo del 3,8%. Esa bajada en rentabilidad se percibía sobre todo en los tramos más cortos. Los inversores atentos ahora al dato favorito de la Fed, sí, el favorito, el índice de gasto en consumo personal, el PCE, y además en el ámbito empresarial, el miércoles esperan los resultados de una de las fantásticas de Wall Street, de Nvidia. Ignacio Baquiano es Country Manager del Evershare para Iberia. Y otra vez pues ya analistas apuntando cada vez un poco más de previsiones de subidas y sobre todo viendo la compañía. Hay algunos analistas que han dicho que el chip nuevo que van a sacar, el Blackwell, pueda salir con cierto retraso, pero aún así el valor, fíjate que se ha recuperado muy bien de las correcciones que tuvo, de casi el 35%, y vuelve a estar muy cerca de máximos. Por apuntarte un poco lo que espera el mercado, esperan que saquen 64 centavos, que casi será más de doblar los beneficios del mismo trimestre del año pasado, con unas ventas de 28,65 billones de dólares. De Estados Unidos saltamos a Europa. En el viejo continente las bolsas también respondían con subidas a las palabras de Powell en Jackson Hole. Así el IBEX 35 rebotaba en el conjunto de la semana un 3% y se coloca en positivo en el mes de agosto. La bolsa española registraba este viernes el tercer mejor resultado semanal del año, con esa subida de 3 puntos porcentuales animada por los próximos recortes de tipos de interés en Estados Unidos. Nuestro selectivo recuperaba casi 1.000 puntos desde los mínimos del comienzo de mes. Iniciaba agosto en 10.390 puntos y ya roza esa cota de 11.300 enteros. Si nos fijamos en los valores que lideraban los avances semanales, era Grifols, que presidía las subidas del IBEX con una revalorización de más de un 15%. Lo hacía al conocerse que el fondo canadiense Brookfield busca reestructurar la deuda de la compañía de hemoderivados. Tras Grifols veíamos a Inditex. Ganaba un 6%, cerraba una semana histórica en la que ha superado varias veces su máximo de cotización en bolsa. Concretamente cerraba el viernes por tercer día consecutivo en su mayor precio por acción, 49,40 euros. Escuchamos a Samuel Plaza de JFD Brokers España.
Pues bueno, nosotros estamos muy contentos con el tema, con todo lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Inditex, ¿no? Que también está demostrando, de hecho lo habéis comentado hace un ratito, ¿no? Cómo está teniendo un desempeño muy, muy importante, marcando, pues eso, ¿no? Máximos y teniendo un comportamiento pues prácticamente perfecto, ¿no? Y creemos que esto va a seguir siendo así. Y luego en el caso, por ejemplo, sector lujo, Ferrari es uno de los valores que mejor, digamos, lo está haciendo. Los dos únicos valores que han bajado en la semana han sido Repsol y Telefónica. Si nos fijamos en las otras plazas europeas, en la semana París ganaba un 1,7, Frankfurt también en esa misma cota y Londres rebotaba un 0,2. En la última sesión de la semana, la del viernes, la bolsa española subía un 1,1% y se aproximaba a los 11.300 puntos. ¿Qué pasó exactamente el viernes? Pues el IBEX terminaba el día con ganancias destacadas, 11.278 puntos con Grifols y Celnex a la cabeza y ningún valor en negativo. Fue además la mejor de las plazas europeas por encima de ese 0,7% de avance que vimos en el Eurostock, en el DAX y en la Bolsa de París, y superando también el rebote de medio punto porcentual de Londres. Además de las palabras de Powell, escuchábamos en Jackson Hole algunos miembros del Consejo de Gobierno del BCE, como el halcón Martin Kazaks. Es el gobernador del Banco Central de Letonia, que dice que está listo para discutir otro recorte de tipos en la próxima reunión del Banco Central Europeo. Expresaba su confianza en que la inflación vaya a regresar al 2%, aunque también mostraba preocupaciones sobre la economía. Dados los datos que tenemos en este momento, decía, estaría muy abierto a una discusión sobre otros recortes de tipos en septiembre. Y en ese sentido, este fin de semana, el sábado, Philip Lane, economista jefe del Banco Central Europeo, aseguraba en Jackson Hole que la política monetaria debe seguir siendo restrictiva mientras sea necesario, pero avisa que los tipos altos durante demasiado tiempo pueden plantear riesgos para la economía. Y esta semana inflación y alguna que otra cosita más, ¿no? Pues así es, el próximo jueves, el día 29, tenemos dato preliminar del IPC del octavo mes del año en España y también en Alemania. El viernes, turno para Francia y para la zona del euro. Hoy vamos a tener en nuestro país publicación del índice de precios de producción de julio, encuesta IFO en Alemania del mes de agosto, y en cuanto al martes, lectura final del PIB en Alemania del segundo trimestre, también confianza del consumidor, GFK, y terminamos la semana con esos datos de IPC y también con la tasa de paro en la zona del euro. Bueno, última semana de agosto va a estar bastante entretenida con datos y con evolución de los mercados. Es importante vigilar las criptomonedas y en especial Ethereum. Fue a mediados del mes pasado cuando Ethereum, los ETFs de Ethereum, pues debutaron en el mercado, se lanzaban. Desde entonces el precio de Ethereum ha bajado, por lo que algunos observadores opinan que estos ETFs no han cumplido su promesa de impulsar el precio del activo subyacente. Sin embargo, en algunas métricas clave, como la dinámica de afluencia, los ETFs sí que han funcionado bien. Sí, han atraído de forma colectiva más de 2.000 millones de euros. Hablamos de los 9 fondos cotizados, pues bueno, 8 de los 9 en bolsa de Ethereum al contado, de esos que se lanzaron a finales de julio, pues han registrado entradas positivas. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Y más con un 3x2 en las mejores marcas de escritura. Stadler, Stabilo, Bic, Alpino y Pilot. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en El Corte Inglés. En tienda web y app. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía.
30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. Son las 7:30, 6:30 en Canarias. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El paro bajará en 63.000 personas en la segunda mitad del año hasta mínimos de 2008, según ADECO. Proyecta un número total de 2.691.800 desempleados y una ocupación por encima de los 22 millones de personas. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, inaugura el curso político con la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Ministros se reunirá esta semana tras el paréntesis estival. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iniciará una gira por 3 países africanos para reforzar la lucha contra la migración irregular. El presidente del Partido Popular critica la política migratoria del Gobierno. El Gobierno ha mirado para otro lado y nos ha hecho hacer el ridículo con una huida televisada de una persona buscada y con una orden de búsqueda y captura y detención emanada del Tribunal Supremo. Por consiguiente, hemos hecho el ridículo internacional y hemos vuelto a acreditar que el Gobierno depende de lo que diga el independentismo. El juez Juan Carlos Peinado toma declaración como testigos a 4 empresarios dentro del caso Begoña Gómez. Investiga el presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El líder de la oposición venezolana, Edmundo González, comparece hoy ante la Fiscalía por supuesta conspiración tras su denuncia de fraude electoral. Denuncia la falta de independencia de la justicia en Venezuela. El mundo sabe que el TSJ desde hace mucho tiempo dejó de ser un tribunal imparcial y al servicio de la justicia para convertirse en el brazo ejecutor de Nicolás Maduro. Señores del CNE, no se escondan detrás de un tribunal, asuman su papel y respeten los resultados. Muestren las actas mesa por mesa y den paso a una auditoría internacional imparcial, independiente y confiable. Eso es lo único que deben hacer. Por más vericuetos que busquen, la verdad se impondrá y nuestra amada Venezuela entrará por el camino de la justicia, la paz y la libertad. Las delegaciones de Hamas e Israel para el alto el fuego abandonan el Cairo sin acuerdo después de que Hezbollah haya lanzado más de 300 cohetes contra Israel y decenas de aviones israelíes que han bombardeado Líbano. El consejero de la Casa Blanca, Jake Sullivan, promete alcanzar un acuerdo para evitar que el conflicto se convierta en una guerra regional a gran escala. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha mostrado su preocupación por una nueva escalada de tensiones y pide el cese de las hostilidades. El canciller alemán Olaf Scholz visita Solingen, al oeste del país, tras el atentado del pasado viernes que dejó 3 muertos y 8 heridos. El autor confeso de los hechos ha admitido que comparte la ideología del autoproclamado Estado Islámico. Radio Intereconomía te ofrece las noticias por un mundo en movimiento. Comienza la construcción de Rail Báltica, la línea de alta velocidad que conectará a los países bálticos y que requerirá una inversión de 3.700 millones de euros. Ferrovial, a través de su filial polaca Budimex y sus socios dentro del consorcio ERB, ya han colocado la primera piedra de este proyecto clave para la interconexión ferroviaria de los países bálticos y del continente europeo, que además dará un buen impulso a las economías de la región. El primer tramo de las obras se situará en la región de Bauska, en Letonia, donde se ubicará el centro de mantenimiento de Rail Báltica. Este servirá como base de construcción. Escuchamos a Jaime Rontome, miembro del comité de dirección del consorcio constructor. La Rail Báltica consiste en la construcción de un
tren de alta velocidad con estándares europeos de 250 kilómetros, que va desde la frontera con Lituania hasta la frontera con Estonia, con una conexión a la ciudad de Riga. Son aproximadamente 253 kilómetros. El plazo de construcción son 8 años. El proyecto está construido en un formato que se llama FI, que es Early Contract Involvement, es decir, que se va haciendo los proyectos según se van consiguiendo los permisos y los tramos, y el valor estimado que tenemos ahora son 3.800 millones de euros. Casi el 85% de la financiación del proyecto procede del programa comunitario Mecanismo Conectar Europa, un programa de la Unión Europea que tiene como objetivo eliminar los problemas de movilidad, mejorar las conexiones transfronterizas y fomentar la interoperabilidad de los sistemas de transporte, desarrollando una red integrada y eficiente en toda Europa. Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. El primer análisis de la mañana. Con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, que es el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana, ¿cómo estamos? Fenomenal. Mirando al mercado español y mirando también a Europa, París ganó un 1,71%, Frankfurt un 1,7% y Londres un 0,2%. Fue el balance semanal. En la última sesión de la semana, el IBEX 35 sumó más de un 1% y se ha aproximado a los 11.300 puntos. ¿Tú crees que será capaz de superar con holgura, con confianza y con volumen este nivel, los 11.300? Bueno, vamos a ver, con lo último que has dicho, volumen no, porque estamos en agosto todavía, ¿vale? Pero sí que es muy importante el hito, son 3 semanas consecutivas las que venimos subiendo. El IBEX el viernes obviamente subió, como bien dices, fuerte, sin volumen, pero lo más importante es que dio carpetazo a la caída del inicio de agosto. Bueno, realmente el 30-31 de julio comenzó la caída, ¿no? Ese rebote de más de 1.000 puntos en 3 semanas nos ha devuelto ya el 100% de lo caído, cosa que teníamos pendiente, porque Wall Street ya lo había hecho, el DAX alemán estaba muy cerca de conseguirlo, pero el viernes al final nos pusimos todos en línea, Eurostoxx, IBEX. Entonces, bueno, a partir de ahí, ahora mismo, la situación es que tenemos ya los deberes hechos. Como bien dices, tenemos ahora mismo una zona de resistencias que hemos superado en base a cierres el viernes por muy poco, los 11.256. Dudo mucho, este es el soporte vital para esta semana, pero yo dudo mucho que lo aguantemos. Después de 1.000 puntos de subida, es altamente probable que ahora venga una recogida de beneficios pequeña. Ojalá solo sea para poner en prueba lo que sería la línea tendencial bajista que también el viernes rompimos con contundencia, y ese fue para mí el motivo claro de la subida, ¿no? Entonces yo creo que podemos ver un mejor escenario donde haya una recogida de beneficios anulando por completo la subida del viernes, es decir, irnos a los 11.140 y ahí volver otra vez a girar. Si eso es así, tendremos otra semana bastante positiva y no será cuestión de ver ese 11.300, sino más bien ver el 11.500. Y esto, bueno, pues le dará otro empuje,
a un mes de agosto que de momento casi lleva un 2% a sus espaldas de rentabilidad positiva, con lo cual, buena pinta. Yo creo que, y este sería el resumen, recogida de beneficios, pero pequeña, eso es lo que deberíamos saber. Y luego, por supuesto, que se destroza todo si perdemos los 11.000, pero no veo ese escenario. Hay 3 valores que están en zona de récords: ACS, Iberdrola e Inditex. ¿Nos subimos a la ola y seguimos la tendencia o tú crees que ya las valoraciones son muy exigentes? A mí me encantan los valores que están en máximos históricos y cuando rompen máximos históricos suelo comprar stops ceñidos, pero esa es mi técnica y bueno, pues eso me ha permitido estar en valores que siguen empujando. Habíais nombrado hace poco, por ejemplo, Ferrari fuera de la bolsa española y efectivamente lo están haciendo francamente bien. Aquí tenemos un Ferrari también, pero de moda, que es Inditex, lo está haciendo espectacularmente bien. Tenemos el psicológico del 50, que le puede gastar alguna broma pesada en forma de corrección, pero es que esta corrección, la idea es que se vaya a 48,55 y ese soporte aguante y ya está. Entonces, bueno, a mí me gustan y yo pues sí que aprovecho todas las caídas en este tipo de valores. Es más, te recordaría que siempre suelo decirte que al sector bancario se le puede apretar un poquito más. Bueno, pues ahí estoy expectante a ver qué es lo que ocurre con un BBVA, a ver si se hace con los 9,50 como señal de fortaleza, o al otro de los grandes, el Santander, que está ahí en 4,35 y también tiene el mismo problema. A ambos valores, BBVA y Santander, están peleando por ver si rompen la media móvil de medio plazo al alza. Quien no tiene esos problemas dentro del sectorial es el Sabadell, que lo está haciendo francamente bien, también me gusta, pero sobre todo me gustan 2 más. Uno es CaixaBank, lo veo fuerte, ha reconquistado contundentemente los 5 euros, la media móvil de medio plazo, se presenta ante los 5,40 en el día de hoy, y luego Bankinter, que está en 7,90 y es otro de los valores que ahora pues debería irse a ver qué pasa con el 8,0203 y luego tiene los 8,30 como máximos históricos. Así que de momento yo creo que el sectorial bancario debo seguir diciendo lo mismo, que se le puede apretar todavía un poquito más. Oye, se le puede apretar también a valores americanos como Apple o Tesla, que justo el viernes pasado rebotaron con fuerza, brillaron. De los 7 magníficos, ¿estos te gustan? Sí, también. Me gustaría nombrar a Amazon también. Creo que está consolidando para pegar otro tirón al alza. 171,50, nivel que no tiene que perder. Y luego también me gustaría nombrar al protagonista, sin lugar a dudas, de esta semana, bueno, y de los últimos meses, Nvidia, que también está expectante a esos resultados empresariales tardíos que va a dar ya por fin esta semana. Y bueno, pues estaremos muy atentos el miércoles al cierre, porque bueno, tiene soportazo en 120,50, tiene los máximos históricos a nada, igual que hay otro valor que también lo está haciendo francamente bien, que es Metaplazon. Marcó máximos históricos la semana pasada en formato intradiario, aunque se le escaparon en formato cierre, y bueno, pues está ahí también, muy pegadito. De los 7 magníficos, están todos muy fuertes. Tesla es el único que me da cierto respeto, porque, bueno, también está en línea con los movimientos del resto de sus compañeros del grupo de los 7 magníficos, pero está muy alejado de máximos históricos. Entonces, bueno, esto hay que monitorizar las ventas en China, si pinchan, si no pinchan, si ahora viene aquí un nuevo arancel sobre vehículo eléctrico de Tesla. Bueno, aquí está un poco sujeto a la evolución de las ventas. 2 cositas más. Uno de ellos, oro y petróleo. ¿Arriba? Bueno, sí, arriba el oro, y yo me temo que abajo el petróleo, y es curioso. Primero, comenzará en breve, y esto fue la gran noticia de la semana pasada, la bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense. Esto va a ser gasolina para el oro. Está en 2.500 ya consolidados, 2.510. Los podemos perder sin ningún tipo de problema. Aquí realmente está el soporte serio e importante en el oro, es que no se pierdan los 2.476 en el corto plazo. El que viene la bajada de tipos de interés te lo dice claramente el dólar, que se cae. Estamos en máximos de varios meses
en un par euro de dólar, por ejemplo, 1,1182, ya tocando el 1,12 esta madrugada, lo hemos visto, es resistencia potente. Yo creo que ahora vendrá alguna pequeña recogida de beneficios, así que el oro no debería subir en la primera parte de esta semana. Y luego, como bien dices, el petróleo, a pesar de todas las tensiones, bueno, yo lo tildaría de rebote, solo de rebote lo que estamos viendo. No veo mucho más allá de 82,22 el Brent, está en 79,52, pero sí, el rebote de las últimas 2 sesiones es bastante importante. Pero está ahí, en una zona de pivote ahora, 79,80. Bueno, vamos a darle ese beneficio de ruptura de la zona de los 80 para irse $2 al alza. Pero si dejan de tirarse bombitas allí... Yeah. Pues volver otra vez a 76. Y yo lo veo débil, lo veo muy débil el petróleo. Oye, muy rápido, me interesa también Ethereum y Bitcoin. Ethereum, hace justo un mes que salieron a cotizar los primeros ETFs con Ethereum como subyacente. Ethereum un poco ahí de capa caída, aunque me dicen que los flujos están funcionando. Y Bitcoin parece que sí, que está ahí en $64.000. ¿Cómo veis ambas criptomonedas? Muy rapidito, Bolinches. Bueno, mira, Ethereum tiene un nivel de pivote 2.850-52 importante y que va a ser juez y parte de lo que vaya a ocurrir. Y el Bitcoin está en su senda, tiene un rango de lateralidad con ligero goteo a la baja, está en la mitad del rango, le gusta mucho estar ahí dándole vueltas a la zona de los $60.000. Cuando hay presión se va a 55 y cuando hay euforia se va a 69.700. Estos son los dos niveles y dentro del canal bajista que estamos viendo en mi pantalla. Muy bien, pues Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el Diario Económico del Español. Gracias por las claves, cuídate mucho y por la semana. Que tengas feliz lunes. Un abrazo. Igualmente. Adiós, feliz semana a todos. Chao, bye bye. Silestone presenta la nueva serie Earthig, una colección de superficies de diseño sostenible para baño y cocina. Earthig, con hasta un 30% de componentes reciclados y un contenido máximo de sílice del 10%. Earthig fusiona un diseño vanguardista con funcionalidad, garantizando un rendimiento óptimo. Silestone Earthig, superficie mineral híbrida by Cosentino. Y los abrigos de Baby y Kids del Corte Inglés bajan de 29,95 a 25,99 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en el Corte Inglés, en tienda web y app. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Vamos con los diarios, quedan 12 minutos para llegar a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, y esto es Radio Intereconomía y empezamos por los diarios con los Salmón. Expansión, ACS, Acciona y SACIR, obras de 20.000 millones de euros en Estados Unidos. Las constructoras logran varios contratos de los más emblemáticos del año 2024. Cuenta que Ferrovial despega en el aeropuerto más moderno de Estados Unidos. Importante, BlackRock, CVC y Bridgepoint ganan peso en España al comprar fondos. Cofares y Vidafarma refuerzan su liderazgo en logística de farmas. Y también cuenta que la COE advierte a día de que el paro real supera los 3 millones de personas. Un nombre propio, Pastoret, contrata a Arcano para buscar nuevos inversores. Y hay un reportaje sobre Mercadona, Carrefour, Día, Supercore, Eroski y Lidl. Cuenta que así son las subidas de sueldos dentro de estos grupos de distribución de alimentación. 3 nombres propios, son 3 banqueros de inversión españoles en el top 30 europeos.
Uno es Ignacio de la Colina, presidente y CEO de JP Morgan España. El otro es Juan Pedro Pérez Cózar, responsable de Evercore en Iberia. Y el tercero es Olaf Díaz Pintado, responsable de Goldman Sachs en España. Vamos ahora con el superlunes de El Economista. La productividad cae en España ya el doble que en la eurozona. Sufre aún un descenso de 5 puntos en el inicio de 2024 respecto a nivel pre-COVID. Cuenta también que los juristas avisan de que los despidos ligados a la ley de paridad serán válidas. Un reportaje más que interesante, la calle y la cruz del arte. El Prado en cifras récord y el Reina Sofía sin cuentas. Dice que el Triángulo de Oro del Arte en Madrid presenta resultados dispares. Mientras que el Museo del Prado presenta cifras récord, el Thyssen crece y el Reina Sofía alega falta de personal y deja sin formular sus cuentas. Nombre propio logista es la mejor recomendación del IBEX 35 y de su sector en el mundo. Kutxabank, Bankinter y Abanca son los bancos con menor perfil de riesgo. El Banco Central Europeo les exige la menor hucha de capital. Y cuenta también que las grandes farmas nutren su cartera con las pequeñas farmacéuticas, que el capital privado descarta el suelo en desarrollo. Y hay un reportaje sobre los clubes de fútbol, por qué el Barça no puede fichar después del COVID. En la contraportada del diario Expansión, Lidl se convierte por accidente en el gigante de la informática en la nube. Cuenta que la matriz de la cadena alemana de supermercados desarrolló en 2021 un sistema de uso interno de informática en la nube y ciberseguridad que ahora ha externalizado a empresas como SAP o el Bayern de Múnich. Cuenta que la división informática facturó 1.900 millones de euros el año pasado con 7.500 empleados. Y también hay una tribuna muy interesante de Tom Vance. Lo titula El polvorín inmigratorio. Cuenta que la inmigración irregular está fuera de control y es aprovechado por los mendaces maleantes que siembran el miedo y fomentan el odio. Cuenta que España no cuenta con los recursos necesarios para integrar a una multitud que llega para quedarse y que la avalancha inmigratoria ha creado una ira aprensiva que presta credibilidad al bulo. Muy interesante la tribuna de Tom Vance con una pluma espectacular. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Adelante. Comenzamos con el diario El País, donde nos dicen sobre la escalada de tensión en Oriente Próximo que los ataques cruzados de Israel y Hezbollah recrudecen el conflicto. Un centenar de aviones israelíes bombardean Líbano y la milicia lanza 300 cohetes. Se trata del mayor intercambio de fuego en la zona en 2 décadas. Sobre la financiación autonómica, nos cuenta El País que la disensión entre comunidades del PP complica el frente común y también apunta a que el Banco de España se juega su futuro. En el diario El Mundo, el titular: no podemos aguantar más. Este otoño va a ser una hecatombe. Según Fernando Clavijo, presidente de Canarias, el gobierno no quiso sentarse con el PP para ponerse de acuerdo en la inmigración. En la fotografía de portada aparece la Policía Federal germana trasladando al sospechoso de un atentado. Y dice la ABC que hay guerra en el sector progresista por presidir el Tribunal de Cuentas. Chicano busca la reelección, pero Genaro y Mauri le disputan el cargo de un organismo que está en el punto de mira por la información que solicita el Senado sobre el COVID y sobre Koldo. En La Razón, el Partido Popular logra los 157-160 escaños y la izquierda se hunde. El bloque de centro-derecha lograría la mayoría absoluta con los 23-24 diputados de Vox. En ámbito deportivo, el Madrid resuelve una goleada en el debut de Mbappé y, por otro lado, según Juan Bravo, diputado y vicesecretario de Economía del PP, ha llegado un momento que ya no se fían de Montero ni los españoles ni sus socios. Y vamos con la prensa internacional. Empezamos en Europa. En el británico The Times destacan las declaraciones del primer ministro de Keir Starmer. Dice que el Partido Laborista necesita una década para reconstruir el país, advirtiendo de que requiere trabajo duro lograr un cambio duradero por culpa de los escombros y ruinas dejados por los conservadores. En el económico, les Ecos miran al presupuesto de 2025, mientras Jean-Luc Mélenchon presiona a Emmanuel Macron para que nombre a Lucie Carcès para dirigir el Ejecutivo.
Esta ha denunciado un calendario irresponsable impuesto al próximo gobierno. La candidata de Nuevo Frente Popular dice estar lista para presentar un presupuesto para 2025 basado en la regulación pública y los ingresos tributarios. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine, sobre el ataque en la ciudad de Solingen en el que han muerto 3 personas, se preguntan si estaba realmente escondido el autor del crimen. El sospechoso, dicen, apareció varias veces después de haber sido expulsado por las autoridades. Y también cuenta este periódico que tras el atentado se espera que el canciller, que Olaf Scholz, responda a varias preguntas sobre deportaciones y sobre normas de asilo más estrictas. En Estados Unidos, el diario New York Times titula: tras los ataques israelíes de Hezbollah, pasan rápidamente a hablar de contención. Las temidas represalias de Hezbollah por el asesinato de un alto comandante parecían haber terminado antes de empezar. Sin embargo, según los analistas, las tensiones podrían agravarse aún más. En ámbito económico, peligra la adquisición de US Steel por Nippon Steel por $15 millones. La propuesta de fusión de los gigantes industriales japoneses y estadounidenses está atrapada por la oposición política y laboral. En el Wall Street Journal leemos que Israel y Hezbollah manifiestan su deseo de evitar un conflicto más amplio tras los bombardeos. En materia económica, señala este periódico que los ingenieros de inteligencia artificial de China acceden en secreto a chips de Nvidia. Los desarrolladores de inteligencia artificial han encontrado una forma de utilizar los chips estadounidenses más avanzados sin tener que llevarlos a China y están trabajando con brokers para acceder a poder computacional en el extranjero, a veces enmascarando su identidad usando técnicas del mundo de las criptomonedas. En el diario El Periodiquito de Venezuela, el titular es: 11 países americanos rechazan el fallo del Tribunal Superior de Justicia. El gobierno venezolano respondió el grosero e insolente comunicado de Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay en contra de lo dispuesto por el máximo tribunal de Venezuela. Quedan 4 minutos para llegar a las 8 de la mañana, 4 minutos para llegar a las 7 en Canarias. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 91 009 0830 o grupoinari.es. Te esperamos. El ciclo económico es el conjunto de fases que suceden durante un periodo determinado de tiempo. Estas fases son 4: la crisis económica, la recesión, la reanimación y, por último, el auge. En primer lugar, la crisis económica es cuando se produce un decrecimiento considerable de la economía. Se manifiestan entonces todas las contradicciones del sistema capitalista que se van acumulando hasta que estallan en un instante determinado. Es el final de un ciclo económico y el principio del siguiente. La segunda fase, llamada recesión o depresión, se caracteriza por un retroceso relativo de toda la actividad económica en general. Producción, comercio, banca y servicios ven bajar sus niveles de forma notable. La tercera fase es la de la recuperación. Una vez que se ha tocado el suelo en la crisis, se produce una reanimación de las actividades económicas en las que aumenta el empleo, la producción, la inversión y las ventas. Y por último encontramos la fase del auge o ascenso. Aquí